Bueno, a continuación haremos una pequeña entrevista sobre el tema de delitos informáticos. Yo soy el entrevistador, soy Nelson Gómez, y el entrevistado es Jesús Soriano. 2, 3. ¿Qué es delito informático? Bueno, podemos decir que el delito informático son actos cometidos mediante el uso indebido de tecnologías de información, cuando tales conductas constituyen el único medio, el considerablemente más efectivo para lograr el efecto dañoso que vulnere bienes jurídicos cuya protección es necesaria. También lo podemos definir como delito informático todos aquellos actos que permiten la comisión de agravios, daños o perjuicios en contra de las personas, entidades o instituciones, y que por lo general son ejecutados por medio del uso de computadoras a través del mundo virtual de Internet. ¿Cuáles son algunas características de los delitos informáticos? Podemos mencionar los de carácter especial, que son conocidos como delitos de cuello blando, con el argot jurídico, que son aquellos que quedan en impunidad. También provocan pérdidas económicas, ofrecen facilidad de tiempo y espacio, su cometimiento está a la distancia de un clic. Tenemos también que provocan, en muchos casos y pocas denuncias, dificultades de comprensión, de carencia de herramientas tecnológicas para investigar ese tipo de delitos. ¿Cuáles son los tipos de delitos informáticos? Podemos mencionar los fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras, y dentro de ellos incluye la manipulación de entrada de datos. Este tipo de fraude informático, conocido también como sustracción de datos, representa el delito informático más común, ya que es fácil de cometer y difícil de descubrir. Ejemplo de ello, el envío de correos masivos con ingeniería social, la cual consiste en dialogar con la víctima hasta que se logra sustraer los datos. También tenemos la manipulación de programas, que es muy difícil de descubrir y a menudo pasa inadvertido, debido a que el delincuente debe tener conocimientos técnicos concretos de informática, es decir, que descargamos un software y este trae otro incluido, el cual está enviando datos al que lo ha programado. Y también tenemos la manipulación de datos de salida, que se efectúa fijando un objeto al funcionamiento del sistema informático, es decir, los clonadores de tarjetas de crédito, los cuales se incluyen en el cajero. Cuando se inserta la tarjeta, copia todos los datos de la tarjeta. Dentro de los delitos informáticos existen ciertas clasificaciones. Claro, tenemos clasificaciones informáticas, las cuales pueden ser como objetos, que son cuando se alteran datos de los documentos almacenados de forma computarizada, y también como instrumentos, que son las computadoras pueden utilizarse también para efectuar falsificaciones, pero de documentos de uso comercial. ¿Qué puede mencionar sobre el sabotaje informático? Este es un acto de borrar, suprimir o modificar sin autorización las funciones o datos de la computadora, con intención de obstaculizar el funcionamiento normal del sistema. Las técnicas que permiten cometer los sabotajes informáticos son las siguientes. Puedo mencionar el virus, que es una serie de claves programables que pueden adherirse a los programas legítimos y propagarse a otros programas informáticos o a otras computadoras. También tenemos los gusanos, que se fabrica de forma análoga al virus, con miras de infiltrarse en programas legítimos de procesamiento de datos para modificar o destruir, pero es diferente al virus, ya que este no puede regenerarse. También tenemos la bomba lógica o cronológica, que exige conocimiento especializado, ya que requiere la programación o destrucción de la modificación de los datos en un momento dado en el futuro. Esta ha sido la entrevista de delitos informáticos para la materia de Derecho Empresarial de la Universidad de Alto Barrio, de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas.